Nuestro siguiente tipo de ensayo es este. Ensayo científico. ¿Sí? ¿Por qué ensayo científico? Porque el ensayo científico es aquel que se redacta para la química, para la biología, para la física, para las matemáticas, para la filosofía, que trabaja sobre leyes y teorías, ¿sí? Y no necesariamente son partes del lenguaje, ¿sí? Entonces, a ese ensayo le voy a llamar ensayo científico, ¿sí? ¿Por qué puedo yo hacer esto? Descartes. Descartes, pienso, luego existo. ¿Para qué dijo esto Descartes? ¿Para qué creen ustedes que dijo esto Descartes? Él era un filósofo, ¿sí? Pero además de ser un filósofo, era un matemático, ¿no es cierto? ¿Sí? Además de ser un filósofo, era un físico. Descartes, René Descartes. Entonces, él dijo esto para comenzar a hacer ensayos para diferentes tipos de asignaturas en los cuales yo pueda analizar e investigar diferentes tipos de leyes y teorías. ¿Sí? Entonces eso le voy a llamar ensayo científico. Y el último tipo de ensayo le voy a llamar ensayo de punto de vista histórico. Un ensayo en el cual yo pueda cuestionar a la historia. ¿Cómo voy a ser capaz de cuestionar a la historia? Porque la historia no está escrita, está por ser investigada. ¿Sí? Si yo analizo cualquier tema desde el punto de vista histórico, queriendo comprobar que su archivo histórico no es el correcto, sino es equivocado, estoy haciendo un ensayo de punto de vista histórico, ¿sí? Y lo hago a través de párrafos cronológicos. Esa es la clasificación que hace su profesor sobre el ensayo. Para mí estos son los 4 tipos de ensayos más importantes, ¿sí? Y por los cuales les pido que hagan un mapa conceptual para mañana para la clase, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entiende la tarea? No tenemos cuaderno, profe. No tienen cuaderno. La pueden hacer en cualquier hoja. Bueno, Profe, no le he entendido del todo la tarea. ¿Le puede repetir, por favor? Tienen que hacer un mapa conceptual sobre la clasificación del docente sobre el ensayo. El ensayo se clasifica en estos 4 tipos, ¿sí? Ensayo crítico literario, ensayo crítico de un producto comunicativo, ensayo científico y ensayo eh, de punto de vista histórico. Ya, profe, gracias. Listo. Sí es facilito, no es complicado. Yo no me complico la vida. ¿Quién se complica la vida? profe, Dígame. eh, o sea, cada subtema del ensayo, ¿es cada uno un mapa o los 4 en un solo mapa? Los 4 en un solo mapa. Gracias. Ya. ¿Qué límite tiene un ensayo? Un ensayo tiene como límite de redacción 3 carillas. Si yo hice 3 carillas, ya se considera un ensayo, ¿sí? Si yo hice menos de 3 carillas, no es que no se considere ensayo. Desde el punto de vista de lo que hemos nosotros aprendido a redactar en lenguaje durante estos años enseñando ensayos para el colegio, el ensayo puede tener 5 párrafos, ¿sí? 5 párrafos. Estos 5 párrafos en los que yo hago mi planteamiento, después de mi planteamiento, hago un argumento, 2 argumentos,
al tercero ingreso un contraargumento, ¿sí? Y finalizo con el cuarto una conclusión, ya estoy haciendo un ensayo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy haciendo todas las posibilidades de redactar de un ensayo. A este no le voy a llamar ensayo, sino microensayo, ¿sí? Microensayo se puede hacer desde 5 párrafos, ensayo desde 3 carillas, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que preocuparme primero para hacer un ensayo? Delimitar el tema. Ahora sí, volvemos a nuestras diapositivas desde un principio. Disculpe, profe, ¿Qué pasa? ¿puede poner los tipos de la presentación que puso así para la tarea, por favor? ¿Ya? Ahí estás viendo la presentación, José. ¿Sí? Yo te enseñé primero la clasificación de esta presentación. ¿Sí? Entonces te dije que el ensayo se clasifica en ensayo crítico literario, después en ensayo crítico de un producto comunicativo, ¿sí? Tercero, en ensayo científico y cuarto, en ensayo histórico. Esa es la clasificación que vamos a utilizar para las clases, ¿sí? ¿Sí? Que es una clasificación propia, porque si vos vas a investigar en cualquier otro libro, incluido el libro del lenguaje del material Prolipa, que nosotros tenemos en clases, ellos te clasifican en ensayo argumentativo, contraargumentativo y ensayo informativo, ¿sí? Esa es la clasificación que hace Manantial Prolipa, ¿sí? Entonces nosotros vamos a utilizar esa clasificación para hacer micros ensayos, ¿sí? Yo puedo hacer un microensayo argumentativo, porque obviamente 5 párrafos se pueden hacer haciendo solo 3 argumentaciones. Yo puedo hacer un microensayo contraargumentativo, porque en este caso yo puedo utilizar solo contraargumentaciones dentro de un ensayo de 5 párrafos. Pero cuando ya quiero hacer un ensayo como documento más profundo, que es en este caso, lo voy a clasificar de esta manera para poder investigar todas las posibilidades, sean estas, en este caso, contraargumentos o argumentos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene una pregunta para poder avanzar? Si no hay preguntas, avance.
Subtítulo para nuestra clase de hoy. Delimitar el tema. Lo primero que debo hacer un ensayo, antes de empezar a escribirlo, es saber qué es lo que voy a analizar. Y eso les dije que hay que ser lo más específico posible. Lo más específico posible. Porque una investigación tiene que cumplir dos características. Que sea verificable y que sea factible. ¿Qué significa verificable, Tomás? Puede ser como que tenga algún respaldo de tipo, puede ser científico o algo así, o sea, puede ser comprobable. Ya, correcto. Que Oye, tenga evidencias en las cuales, en este caso, yo las pueda comprobar. Si no encuentro evidencias, ¿para qué analizarlo? ¿Sí? ¿Y qué significa factible? Madeleine, ¿qué significa factible? Sonia, ¿qué significa factible? Que se puede hacer o seguir. ¿Ya? ¿Qué es posible de realizar? Si yo hago un ensayo sobre un tema lejano, ¿sí? Aquí tengo la película El Eterno Resplandor, en la que actúa Jim Carrey, ¿no es cierto? Digo, mi ensayo va a ser el análisis de la película del Eterno Resplandor. A la película le puedo analizar de diferentes puntos de vista, es muy general. Me voy a demorar 2, 3 años en esa investigación, ¿no es cierto? Entonces no es posible realizar un ensayo así. Tengo que decir, hoy voy a hacer un ensayo sobre el personaje en el cual actúa Jim Carrey en la película El Eterno Resplandor. Le bajé el análisis mío general hacia toda la película, solo hacia el personaje. Cuando hice esto y estoy delimitando el tema. Eso es factibilidad. Eso es posibilidad. Entonces, lo primero que se les va a pedir cuando redacten los ensayos es eso, que sean capaces de delimitar. ¿Cómo delimito? ¿Sí? Utilizando un método que se llama método deductivo. El método deductivo sirve para ir de lo general a lo particular. ¿Sí? El título no es el tema dentro de un ensayo, por si acaso. No es que a alguien se le ocurre el título de un documento literario cuando comienza a hacerlo. ¿Sí? El título se le ocurre al final. El título tiene que impactar. Entonces, lo primero que hacemos al delimitar el tema es decir cuánto vamos a abarcar dentro del tema. Entonces, yo digo, mi ensayo, mientras tanto, se va a llamar análisis crítico de la obra de Alexander Dumas, El Conde de Montecristo, que lo voy a analizar desde el personaje, ¿ya? Y sus capacidades psicológicas. ¿Puede ser un ensayo así? Sí, porque fui capaz de delimitarlo lo más específico posible. Lo más específico posible. ¿Sí? ¿Se entiende? Si ya entendió, anote lo que está en la presentación, por favor. Anote lo que está en la presentación. Después del subtítulo de delimitar el tema.
Les muestro mientras siguen anotando otro librito de ensayos. Este se llama El libro de los abrazos, ¿sí? Eduardo Galeano, ¿sí? Eduardo Galeano es un escritor, o era un escritor, en este caso argentino, que escribió la breve, en este caso, Las venas abiertas de América Latina, ¿sí? Las venas abiertas de América Latina. Un libro que trata de abrirnos a nosotros, ¿sí? Hacia la posibilidad de que América Latina, más allá de su independencia, se equivocó en su forma de hacer política, ¿sí? Y las revoluciones que, en este caso, políticas que tuvieron alrededor del tiempo, tiene su origen desde el inicio de las repúblicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy circula la noticia sobre las mujeres zapatistas en Chiapas, ¿sí? ¿De dónde sale la idea de tener mujeres zapatistas? Según, en este caso, según Eduardo Galeano en su libro Las brevas Américas de América Latina, la revolución zapatista comenzó posterior a la independencia de México, ¿sí? Y se hizo en honor a un señor que se llamaba Emiliano Zapata. Desde ahí ya hay zapatistas. Hoy en día circula una noticia por internet sobre las mujeres zapatistas. Entonces, ese mismo escritor argentino hizo un libro y lo tituló El libro de los abrazos. ¿Para qué? Para hacer microensayos pequeños sobre su pensamiento, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar este libro para trabajar ensayos, parafraseos, argumentos, porque hay frases como la siguiente: no hay esperado que no sea esperador, ni amante que no sea boca y bocado, devorador y devorado. Los amantes se comen entre sí cabo a rabo, de punta a punta, todos toditos, todos poderosos, todos poseídos, sin que se quede sobrando la punta de la oreja ni un dedo del pie, ¿sí? Pensamiento de Eduardo Galeano, ¿sí? En el libro de los abrazos, ¿ya? Nosotros deberíamos ser capaces de que nuestra palabra sea capaz de abrazar a los demás, de abrazar a nuestro prójimo. Entonces, en este libro trata de hacer microensayos pequeñitos, ¿sí? Sobre diferentes tipos de temas para poder abrazar a los demás. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Hice mi delimitación del tema. ¿Qué debo hacer después? Muchos dicen, empieza tu ensayo por una tesis. No. Empieza tu ensayo por un planteamiento. ¿Qué es un planteamiento? ¿Ya? Un planteamiento es aquel que tiene tres partes. ¿Cómo las acomode? Es importante que yo aprenda a utilizar bien las formas de redacción, pero esas tres partes son necesarias para cualquier tipo de ensayo. Primero, hipótesis. La hipótesis es una pregunta que no necesariamente tiene que ser respondida al principio del ensayo, porque puede ser utilizada como pregunta retórica, ¿sí? Que sirve para convencer al lector de lo que tú vas a hacer y de lo que tú vas a analizar, ¿sí? Segundo, afirmar una solución hacia la hipótesis. A esa afirmación le voy a llamar tesis. Que yo la defienda bien va a depender mucho
de lo que hago en el ensayo. Si yo ya la defiendo mal, mi ensayo comienza con problemas de redacción. Tercero, una introducción. ¿Sí? A la tesis le puedo llamar postura, posición o simplemente punto de vista. La palabra más fácil para entender la palabra tesis dentro dentro de un ensayo, no como documento científico de investigación, ¿sí? Muchos me saben decir, profe, le está mandando a hacer una tesis a mi hijo. Chicos, la tesis, la palabra tesis significa afirmación de su punto de vista. No necesariamente documento investigativo con el cual usted se va a graduar de una carrera. ¿Sí? Esta es una tesis. ¿Sí? ¿Sí la ve ahí, no? Facultad de Ciencias Humanas y la Educación, Escuela de Comunicación para el Desarrollo. ¿Cuántas hojas hizo el profesor de tesis? ¿Sí? ¿Qué vemos ahí? ¿Sí? Yo tengo una tesis aquí. ¿Por qué puedo decir que esta es una tesis? Porque se pasa de las 300 páginas. Esta investigación pasa de las 300 páginas. Las monografías tienen entre 150 y 300 páginas. Cuando yo ya me pasé de las 300, ya le considero tesis a la investigación. No le considero monografía. ¿Ya? Las tesis tienen hasta 500, 600 páginas. ¿Sí? Hoy se puede graduar en la universidad haciendo una tesis o haciendo un examen complexivo, ¿no es cierto? ¿Cuál va a preferir usted después de 4 años? ¿La tesis o el examen complexivo? Examen complexivo, profe, mil veces. Se va a graduar en un examen complexivo. Yo no me arriesgaría tanto. Pro- Sí, profe, ¿sabe lo que es dar hacer una tesis de medicina? Está hecho pedazos, profe. Prefiero dar un examen complexivo y chao. El examen complexivo lleva sus materias desde el primer año de carrera hasta el último año de carrera. ¿Se imagina lo que es estudiar todos los años de carrera para dar un solo examen? Sí, el profe está regaladísimo esa cosa. Pero no, no ponerme a hacer una tesis bueno, no sé, medicinas full, full cosas científicas, verídicas. Y si te paras en algo, ya no te gradúas. Yo creo que sí es más, desde mi punto de vista, es más factible graduarse desde una tesis que desde un examen complexivo. Por lo menos yo no tuve la oportunidad de elegir. Ustedes tienen la oportunidad de elegir. En el momento en que yo estudiaba en la universidad, tenías que hacer tesis, ¿sí? Sin embargo, yo me gradué a los 24 años. ¿Dónde está lo complicado, Alex? ¿Dónde está lo complicado? Eh, no sé, pues, profe. ¿Ya? Tal vez en el tiempo de que te puedes graduar, creo yo. Si Haciendo tú una tesis, eres, si tú eres duras más tiempo. aplicado, si tú eres aplicado y te esfuerzas constantemente y sabes manejarte el tema de tesis, eliges el tema en los primeros 6 años, 6 meses, perdón, los primeros 6 meses antes de graduarte, ¿sí? ¿Qué es lo que hice yo? ¿Sí? En séptimo ya me matriculé yo en tesis y presenté mi planificación de toda mi tesis terminado séptimo y me aceptaron la tesis. ¿Qué hice? Mientras estaba en octavo, ya comencé a desarrollar la tesis. Faltando 6 meses, yo ya tenía los primeros capítulos. Cuando llegué a salir de octavo, me aceptaron y ya me tocaba solo modificar ciertas cosas. Me gradué acabando
la carrera en junio del 2004. Entonces, ya depende de quién, de uno, ¿sí? No es tan difícil hacer una tesis. Obviamente, creemos que la investigación científica es mucho más complicada que hacer un examen, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque muchas personas han hecho investigaciones científicas y se han tardado 10 años y no se han graduado. Entonces, ¿por qué? Porque no fueron constantes en su investigación y no fueron capaces de limitarse el tiempo y comenzaron a trabajar y se dedicaron más al trabajo que a la investigación de la tesis. ¿Sí? ¿Que de quién depende de eso? De una persona, de mí mismo. ¿Sí? Yo, a la edad de 24 años, ¿sí? Me casé, ¿sí? A finales del 2004 tuve mi hija, tenía el título y tenía un trabajo. Entonces, ¿de quién depende? De uno mismo, ¿sí? No depende de esa idea de decir, no es posible, ¿sí? Todo es posible, todo es posible, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, enseñarles un ensayo y enseñarles la delimitación del tema del ensayo y enseñarles el planteamiento, ¿sí? Es para comenzar eso, comenzar a pensar en esas posibilidades que todos, absolutamente todos los podemos tener, ¿sí? Vuelvo al planteamiento. Anote que nos falta 8 minutos. ¿Sí? Por último, ¿qué voy a meter? La voy a llamar antecedente para no llamarle introducción, porque si yo le llamo introducción, muchos se van a confundir. Hipótesis, tesis y un antecedente. Como yo los combine dentro de la redacción de un párrafo, ya depende de la magistralidad que pueda hacer uno. ¿Sí? Información de archivo que tengo sobre la temática. ¿Sí? A eso le voy a llamar antecedente. ¿Sí? Voy a mostrar un planteamiento y con eso terminaríamos. ¿Capturaron pantalla, chicos? Por favor, capture pantalla. Igual voy a colgar esta investigación, esta clase en YouTube para que usted tenga todos, ¿no? Entonces, terminamos con esta clase con un planteamiento. Y vamos a ver si este párrafo tiene absolutamente todas las capacidades que acabamos de decir sobre un planteamiento. ¿Sí? Lea, Alex. No se le escucha. Prende el micrófono. Perdón, profe. Perdón, profe, estaba apagado. El libro El extranjero de Albert Camus demuestra el individualismo, falta de sentimientos y emociones que aqueja una sociedad europea afectada por el post-Primera Guerra Mundial, donde el personaje principal no profundiza dentro de varias situaciones que son importantes en la vida de una persona, como la muerte de una madre o el matrimonio. ¿Ya? ¿Qué voy a analizar dentro de este ensayo?
voy a analizar la novela El extranjero de Albert Camus. ¿Desde dónde la voy a analizar? Desde el individualismo del personaje principal. ¿Por qué digo que el personaje principal es muy individualista? Porque al ser parte de la post Primera Guerra Mundial, su forma de ser emocional hace que no le importe la muerte de su madre y después tener una relación hacia el matrimonio. Ese es mi punto de vista. ¿Esto de aquí tiene todo lo que yo había nombrado? Sí. La primera parte es un planteamiento basada en una tesis hipótesis, ¿no es cierto? Este es un dónde. Entonces yo he transformado la pregunta en respuesta. El antecedente está aquí. Sociedad europea afectada por la post Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Y mi afirmación es decir que ese personaje es individualista y tiene falta de sentimientos. Eso es mi afirmación. ¿Cuántas líneas tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un solo párrafo, un planteamiento y por ahí puedo comenzar mi ensayo. ¿Se entendió? Ya. Clase de mañana, chicos. De una vez anticipamos la idea. Filósofo Maquiavelo. ¿Sí? Espero que solo la idea de pensar en ese filósofo y en ese autor les comience a estimular el ejercicio cerebral que necesitamos para poder estimularles y motivarles hacia la clase que voy a dar. ¿Sí? Listo, chicos. Eso es todo por hoy. ¿Sí? Y esperemos vernos bien mañana. Gracias, chicos. Luego, profe, cuídese. Cuídense también mucho. Bye bye, teacher. Profe, Ya, profe. no se vaya, no se vaya. Una preguntota. No le entendí.